Buenas tardes a todos mis compañeros historiadores, a mi docente y público en general. En esta ocasión nos acompaña el señor Carlos Antonio González Juárez, biólogo del área biomédica, padre de su servidora, con quien tendremos la oportunidad de charlar acerca de sus abuelos paternos y maternos, así como también de aquellas buenas amistades que vivieron en carne propia eventos históricos del año 1900 al 2000. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, dígame, ¿quiénes eran sus abuelos paternos y en qué eventos históricos participaron? Bueno, quiero mostrar una fotografía en la cual es una fotografía que encierra realmente las personas involucradas. En esta fotografía es la celebración de mi cumpleaños, es mi cumpleaños número 1. Las personas que me acompañan en la fotografía son de izquierda a derecha, es mi abuelo Antonio, mis abuelos paternos, es el señor Antonio González Medina y Rosa Huerta Muñoz. La persona que me está sosteniendo en brazos es mi abuela materna y se llamaba Cristina Claudio Alamillo, y su esposo, el que se encuentra a la derecha, es mi abuelo Pedro Juárez Sánchez, y su servidor, que es el niño al que están sosteniendo, ¿no? Referente a lo que quiero comentar, voy a referirme principalmente a mis dos abuelas. Mi abuela paterna, la señora Rosa Huerta Muñoz, ella hacia el año de 1940, en la década de los 40, cuando una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, ella trabajaba dentro de la industria textil. Se abrió el turno de las costureras para trabajar en la industria textil, y su participación de ella, como muchas mujeres, fue precisamente en la costura, pero la costura era para hacer los uniformes de los aliados, los uniformes que se iban a mandar a todos los combatientes para la Segunda Guerra Mundial. México no solamente participó enviando al escuadrón 201, al escuadrón 201 en su participación activa en la guerra, sino también México participó, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, participaron de diferentes maneras, y otra de las maneras poco conocidas de México con la que se participó fue precisamente con la elaboración de los uniformes de los aliados, ¿no? Estamos hablando de esto en la década de los 40, ya una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, y ya cuando hubo la participación mucho más activa de los Estados Unidos, ¿no? Ese es con respecto a mi abuela paterna. Con respecto a mi abuela materna se llamaba Cristina Claudio Alamillo, que es la persona que me está sosteniendo en brazos. Ella era una persona de los 4 que están presentes en esa fotografía, ella era la más grande. De hecho, mi abuela materna nació en el año de 1899, 98, y ella vivía entre los límites entre Veracruz y Puebla. Tantito, dependiendo de cómo se presentaban las situaciones, podían migrar más hacia Veracruz o más hacia Puebla, ¿no? A ellos les tocó vivir, a mis dos abuelos maternos les tocó vivir mucho más de cerca la Revolución Mexicana en 1910. De hecho, mi abuela quedó huérfana de niña, y una de las cosas que marcaron su vida fue que durante el periodo de la Revolución llegaban los personajes revolucionarios, los zapatistas, llegaban la gente que se identificaba con Carranza, con los zapatistas, o con Madero. Todas estas gentes era un mosaico en aquel tiempo de un mosaico de ideologías, y al mismo tiempo de que la gente pues apoyaba con el que se identificaran, ¿no? En este caso, mi abuela, ella le tocó, siendo huérfana, le tocó
ser empleada doméstica de una hacienda en el estado de Puebla, donde se planeaba o donde se planeó en esa hacienda cómo detener a Carranza cuando migraba de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz, llevando los poderes de la nación. Ella me comentó que le tocó atender la mesa donde se encontraba el capitán Elizondo, que era el encargado de planear y el responsable de detener a Carranza. Curiosamente, el plan estratégico para detener a Carranza, y que consistía en ir quitando durmientos o quitando algunas rieles, no fue una idea inicialmente del capitán Elizondo, sino que fue idea de los mismos soldados que él comandaba, ¿no? Entonces, eso fue lo que le tocó vivir a mi abuela. Entonces, estar presente, atender la mesa donde se planeó el plan estratégico para detener a Carranza entre Rinconada y San Marcos, ¿no? Eso fueron mis abuelos. Ellos les tocó vivir, por un lado, a mis abuelos maternos vivir más de cerca la revolución, y por otro lado a mis abuelos paternos les tocó vivir un poco más de cerca la Segunda Guerra Mundial. Tengo entendido que tu abuela Cristina también pasó su niñez huyendo, ¿no?, de las tropas y escondiéndose en cuevas. Así es. De hecho, como era bajo su condición de mujer, en aquella época, cuando llegaban los ejércitos rebeldes a los diferentes pueblos, a los pueblos serranos sobre todo, se llevaban a las mujeres. Se las llevaban a las mujeres para que, pues finalmente en aquel tiempo había muchas ideas machistas, y se las llevaban para que lavaran los uniformes, les hicieran la comida, o sea, se acarreaban mujeres. Entonces, la mayor parte de las personas que tenían hijas, o que en este caso mi abuela era huérfana, las llevaban, las escondían en cuevas, en la sierra, para que tan luego como pasaban los rebeldes, lo que le llamaban la leva, pues no se las llevaran, ¿no? De hecho, algo que, como decía hace rato, que marcó mucho a mi abuela, fue el hecho que durante este reclutamiento forzoso o forzado que hacían los rebeldes, ella perdió a su único hermano. Llegaron los de la leva y se lo llevaron, y jamás lo volvió a ver, ¿no? Es algo que la marcó a ella, y pues bueno, ellos fueron personas que tuvieron que mostrar carácter, fortaleza, porque finalmente pues no había un seno familiar en donde muchas de la gente que le tocó vivir este periodo pues pudiera pues hacer frente como familia, sino que buscaban todos ellos pues cómo sobrevivir, ¿no? Entonces eso fue algo que los marcó, ¿no? Bueno, la verdad es muy impresionante cómo pues las guerras siempre han marcado principios y fines en ciertos lapsos de tiempo. Y es impresionante el ver en cómo estas guerras que tal vez nosotros pensamos que son muy lejanas, cómo de cierto modo u otro están involucrados personas o familiares muy cercanos a nosotros, y que bueno, pues tenemos ahora sí que nos pudieron contar sus experiencias o todo aquello que vivieron en carne propia en aquellos eventos históricos, y no solo familiares, tengo entendido que también amigos. Sí, de hecho, estos eventos de los que estamos platicando ocurrieron entre 1900 y el año 2000, la revolución que fue en 1910 y la Segunda Guerra Mundial que fue de 1939 a 1945. ¿Sí? Y yo tengo actualmente 62 años de edad. A finales de la década de 1900 tuve la oportunidad de conocer en el Instituto de Biotecnología de la UNAM a un compañero. El compañero era el doctor Odell, el doctor George Odell, que era originario de los Estados Unidos, de la Universidad de Oklahoma. Este doctor, platicando con él,
conviviendo como compañeros, él estuvo presente también en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo me sentí emocionado y me sentí honrado el poder haber platicado con él, porque él fue un sobreviviente del día de un sobreviviente del desembarque de Normandía. Y, y era una persona muy sencilla, que después de haber vivido las experiencias que vivió en su momento, siendo él un adolescente o un joven de 18 o 20 años, amaba mucho la vida, ¿no? Eventos que vivió muy fuertes, de miedo, de pánico, de horror, porque él me platica que cuando desembarcaron estos tanques anfibios en las bahías de Normandía, en las playas de Normandía, era tal el pánico, el miedo, que eso fue lo que les ayudó a sobrevivir, porque empezaron a correr de forma pues desordenada. Finalmente había que estar fuera, tratar de estar fuera de la mira del enemigo, de que las balas no le dieran, y aún así, a pesar de que hubo muchos muertos, él fue de los primeros que corrieron a las rocas, como podían, corrieron a las rocas para esconderse, salirse del blanco de las ametralladoras alemanas y poder refugiarse. Murieron muchos soldados, murieron muchos también comandantes, capitanes, y entonces todos ellos se reagrupaban, y su instinto prácticamente fue lo que me platica él que les hizo salir adelante, ¿no? Escalar estas montañas y poder empezar a atacar a los nazis hasta que lograron debilitarlos, ¿no? Entonces fue un encuentro bastante sangriento, y en donde efectivamente lo que hemos visto en las películas como la del soldado Ryan, este doctor tenía su botecito donde él había recolectado la tierra de la playa de donde se desembarcó. Ya después, cuando entraron a hacer la liberación de Francia de la presión nazi, de la invasión nazi, él guardó muchos billetes de aquella época, y que los tenía un álbum personal donde podíamos ver, donde él nos mostraba a mis compañeros de laboratorio y a mí también, nos mostraba fotografías de sus compañeros que se sacaban una foto antes de de iniciar el día, para que cuando regresaran muchos de ellos, o sea, volverse a contemplar, pero muchos de ellos ya no regresaron, ¿no? Y como esta situación se repitió día tras día, o sea, en la mañana se tomaban unas fotos, pero nadie sabía quién iba a regresar, incluyéndolo a él mismo, ¿no? Al final, cuando terminó la guerra, el doctor Odell regresó a los Estados Unidos, y él mismo ingresó a la universidad y estudió una licenciatura, y obtuvo también un posgrado, un doctorado en ciencias, ¿no? Y se dedicó el resto de su vida hasta su muerte a hacer investigación, ¿no? Pero él tenía un lema que decía que la guerra era la forma más estúpida de arreglar las cosas, ¿no? Esa fue su perspectiva. También tuve la oportunidad, estando en Cuernavaca, igual a finales de la década de los 90, de 1990, de conocer al arquitecto Jack Arr. El arquitecto Jack Arr era una persona de origen inglés, un londinense, que había venido a México, donde conoció a su esposa, formó un hogar, y se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Esta situación, este cambio en su vida, se da porque él fue un piloto inglés, que quedó también él bastante, pues, no sé si decir más, bastante conmovido, no sé si decir traumado, pero bastante conmovido por las experiencias que le tocó vivir. Él me platicaba que cuando sonaban las sirenas en Londres, ellos tenían que, como estuvieran vestidos, ¿no? O sea, a veces sin zapatos, nada más con playera o con la chamarra que podían ponerse, y tenían que salir corriendo a las pistas de aterrizaje para poder despegar los aviones y evitar que
que los alemanes, los aviones alemanes destruyeran los aviones con los que contaba el Reino Unido. Entonces él le platica que subían como podían. De hecho él no oía muy bien, porque me platica que a veces dentro de la desesperación pues no alcanzaban a cerrar bien las ventanillas del avión y despegaban a lo más pronto posible y alcanzar altura para poder hacer frente a los aviones alemanes, ¿no? Y el arquitecto Jan Arndt también, después de estas experiencias, pues ahora sí que buscó a Dios como consuelo ante tanto sufrimiento que le tocó ver, tanta destrucción también que le tocó ver, ¿no? Entonces fueron de las dos personas que conocí, de las cuales en su momento me sentí pues dichoso de haber conocido a personas que estuvieron presentes, ¿no? Y que pese a lo que muchos historiadores a veces afirman o subestiman el holocausto sí fue cierto. Y yo conocí testigos. Y sí fue cierto. Y fue muy dura su vida. Y ellos me platican que cuando regresaron a casa, tanto el doctor Odell como el arquitecto Jack Art lloraban de alegría y también lloraban de arrepentimiento de las misiones que tuvieron que hacer, porque no solamente fueron soldados con los que se combatió, sino que también murió mucha población civil. ¿Sí? Y es de lo que me tocó vivir, les digo, son eventos que me tocó, personajes que me tocó conocer, con los que tuve que convivir, y que estos eventos pues se desarrollaron entre 1900 y el año 2000. Bueno, es asombroso al escuchar todas y cada una de las diversas experiencias que vivieron tanto pues mis bisabuelos paternos como maternos, así como de aquellos amigos que tuviste que eran muy unidos. Pues no cabe duda que les tocó ser parte de la historia en un siglo donde hubo tantos acontecimientos. Pues ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana, y también hubo otros acontecimientos como lo de la masacre de Tlatelolco, que no eras muy pequeño de edad, ¿no? Cuando escuchaste sobre ello. De hecho, de la masacre de Tlatelolco yo tenía en aquel tiempo 7 años cuando ocurrió, pero yo oí, yo era muy niño, y oí hablar a mis padres y a mis abuelos maternos con los que me crié acerca precisamente de la represión que tenía el presidente en aquel tiempo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el que era secretario era el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez. Fue una situación muy, muy difícil, en donde se reprimió mucho las libertades y las expresiones que quería hacer la sociedad mexicana, no solamente estudiantes, sino también trabajadores. Era la sociedad en su conjunto que se manifestaba, pero que el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, fue el que pues puso mano dura a esta situación, sin importar cuántos o quiénes eran los que pagarían los platos rotos, en este caso muchos jóvenes universitarios y gente de la sociedad civil que fueron masacrados, ¿no? Y recuerdo todavía cuando era niño, todavía estando el presidente Díaz Ordaz en vida, en cierta ocasión que lo entrevistaron, él hablaba de una manera muy cómoda desde su punto de vista, que el pueblo de México, por esa decisión que tomó, ya lo había perdonado. Algo que yo creo que es un evento que quedó marcado en la historia de nuestro país y que el tiempo pues ha dado cuentas de eso, ¿no? Lo mismo tanto para el presidente Ordaz como para el presidente Luis Echeverría Álvarez. Bueno, le agradezco mucho su tiempo, y aunque yo no tuve la oportunidad de conocer y de convivir pues con mis bisabuelos, ni tuve la oportunidad de conocer pues a tus amigos, yo admiro y respeto el valor que tuvieron para enfrentar todas aquellas adversidades de la vida, y me siento orgullosa de mis antepasados,
y te agradezco también pues el tiempo y la confianza por narrar las experiencias que en su momento te narraron a ti, pues mis bisabuelos y tus amigos. Sí, de hecho yo puedo resumir que ellos fueron testimonios vivientes de todo esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, en verdad se lo agradezco muchísimo. Gracias.